venir. El objeto de este curso es ver unas nociones básicas de propiedad intelectual. Después trataremos cuáles son los conflictos que actualmente se están dando en España en relación con el choque que causa la propiedad intelectual y su concepción tradicional con lo que ha revolucionado Internet. Veremos ese choque en el terreno jurídico, esencialmente en los juzgados. Y por último, haremos un repaso de lo que está por venir, es decir, las reformas legislativas que pretenden de alguna manera paliar los efectos que está teniendo Internet para la industria del entretenimiento. Empezando por la primera cuestión, es decir, entrando ya en los conceptos más básicos de la propiedad intelectual, que será el primer bloque. Lo primero que hay que conocer bien es el concepto de obra y desde cuándo se considera que una obra está protegida por derechos de propiedad intelectual. Esto es una cuestión que causa mucha confusión, que suscita muchas preguntas en este terreno, porque hay mucha gente que piensa que para que de una obra se deriven derechos para su autor, para el titular de los derechos de propiedad intelectual, hace falta algún tipo de registro de la obra o algún tipo de formalidad. Esto no es así, y desde el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuando nos habla del hecho generador, se especifica que la propiedad intelectual de una obra corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Es decir, en el mismo momento en el que tú creas una obra, en ese instante ya obtienes los derechos morales y patrimoniales sobre la obra. No hace falta registrarla en el registro de la propiedad intelectual. Eso no quiere decir que no sea aconsejable. Lo único que quiere decir es que el registro de la propiedad intelectual no constituye los derechos sobre la obra, sino únicamente los declara. Cuando digo únicamente los declara, tengo que especificar que no es cualquier cosa el únicamente declararlo. Quiero decir que el registro en la propiedad intelectual tiene una función de prueba. El registro de la propiedad intelectual es una prueba privilegiada de que el que allí aparece como titular registral de la obra es efectivamente el autor de la misma. Es una presunción que admite prueba en contrario. Es decir, puede alguien registrar la obra en el registro de la propiedad intelectual y así lo que consigue es que quien disputa que la realidad registrada no coincide con la realidad real y se diga a sí mismo autor de la obra, será él el que disputa lo que dice el registro, el que tendrá que probar que efectivamente él es el autor. Es decir, la carga de la prueba va a recaer en la espalda de aquel que se diga autor frente a lo que declara el registro de la propiedad intelectual. Una persona que no ha registrado su obra en el registro de la propiedad intelectual no está carente de toda prueba. Cualquier prueba válida en derecho sirve, en principio, para demostrar la autoría. Otra cuestión esencial es que no toda creación del ingenio es una obra intelectual, no toda creación. La ley de propiedad intelectual exige cierta originalidad y esfuerzo creativo. Es decir, cuando uno crea una obra intelectual, en principio se exige por la jurisprudencia y por la propia ley que esa obra tenga cierta altura creativa, digamos. Después la jurisprudencia hemos visto que ha aceptado como propiedad intelectual prácticamente casi cualquier cosa. Por ejemplo, un folleto explicativo de cómo se instala una mampara de baño. Pues eso ha considerado la jurisprudencia que tiene la suficiente altura creativa para ser una obra intelectual. Es decir, que después la propiedad intelectual, esto, lo que dice la teoría, en la práctica se interpreta de una manera muy laxa. Pero en principio la ley exige esto. Y otra cuestión esencial, que mucha gente no entiende y que es objeto de muchas reclamaciones sin fundamento y de muchas asesorías que están totalmente desencaminadas, es el creer que una idea está protegida por la ley de propiedad intelectual. Eso es continuo.
personas que llegan a tu despacho diciéndote, mire usted, mi idea ha sido copiada por no sé quién. La ley de propiedad intelectual en ese sentido es muy clara. Las ideas no son un objeto protegido por la ley de propiedad intelectual. Lo que es un objeto protegido por la ley de propiedad intelectual es la plasmación de esa idea en una concreta obra. Por ejemplo, ¿por qué Halloween, la película, no es un plagio de Psicosis o de cualquier película donde un psicópata con un cuchillo va matando una por una a jovencitos? Pues sencillamente porque la idea es la misma, pero la propiedad intelectual es distinta. Lo que se protege es la plasmación, la forma en la que esa idea toma forma en una concreta obra intelectual, pero no la idea en sí misma. Y en este sentido, para que tengáis un caso práctico y podáis entender bien esta cuestión, y esto es algo un caso que me he inventado, pero que se da en la jurisprudencia de forma más o menos constante, ahora menos porque queda bastante claro y ya hay pocas demandas en este sentido, aunque bueno, la última de ellas es la que enfrentó a la serie de La que se avecina, ya extinta, con la que parecía que era una especie de remake, con los mismos actores y que era, bueno, La que se avecina y Aquí no hay quien viva, ¿verdad? Bueno, pues esas dos series con sus correspondientes cadenas y productoras se enfrentaron en lo que consideraban que era un plagio. Pues bien, yo he puesto aquí un caso semejante para haceros ver esta cuestión y su relevancia práctica en los juicios, que es el siguiente. Los titulares de los derechos del programa Operación Triunfo demandan por plagio el programa de Telecinco Popstars, que apareció un año después y que seguía una dinámica semejante. ¿Cuál sería previsiblemente el resultado de la demanda? Esta es la cuestión que se da, como digo, en los tribunales de forma más o menos constante, aunque ha ido decayendo a lo largo del tiempo. Pues bien, previsiblemente la respuesta de los tribunales es la que se viene dando desde hace unos años a esta parte, que es desestimar la demanda al entender que la idea es la misma, pero la propiedad intelectual es distinta. Por eso los formatos de televisión no tienen una protección como tal idea que son. Sí lo son las marcas, los logotipos utilizados, eso sí, tiene una protección, ya sea por la ley de marca o por la ley de propiedad intelectual si habla del diseño de un decorado, etc. Pero no la idea en sí misma que subyace al programa. Por eso Saber y Ganar no es un plagio del Trivial, porque la idea es la misma, preguntas y respuestas, pero la propiedad intelectual es diferente. Pues bien, una vez visto someramente lo que es una obra, lo que es una propiedad intelectual y sobre todo lo que no es una propiedad intelectual, vamos a ver qué derechos se derivan de lo que sí es una propiedad intelectual. Es decir, de aquel objeto que no es una mera idea, sino que tiene una plasmación concreta y que además esa plasmación tiene cierta altura creativa, cierta originalidad y novedad. Pues bien, los derechos que se derivan son de dos tipos. Primero, los derechos morales para el autor de la obra y los derechos de explotación. Los derechos morales son los que están apelando a una esfera personal del autor. Son los que unen de forma, digamos, íntima al autor con su obra y son derechos que, al contrario de los patrimoniales, por esa relación, como digo, de derecho personal del autor sobre su obra, son derechos que no tienen un límite temporal, sino que son derechos imprescriptibles frente a los de explotación, que como ya veremos sí tienen un determinado final en el tiempo. Estos derechos son, además de imprescriptibles, irrenunciables y además no pueden, por lo tanto, ser cedidos a terceros. Son también derechos inalienables. ¿Cuáles son estos derechos? Hay varios, nosotros nos vamos a parar en los que son, digamos, fundamentales dentro de este haz de derechos. El primero de ellos es el derecho de divulgación. ¿El derecho de divulgación qué es? El derecho de divulgación es un derecho moral que faculta al autor a decidir cuándo se difunde su obra, cuándo se difunde por primera vez su obra y de qué manera, de qué modo quiere que se difunda. El derecho de divulgación se agota en el mismo momento
en el que se ejerce por primera y última vez, con esa obra en concreto. Es decir, no puede ejercerse varias veces, porque una obra se divulga en el momento en el que se expone públicamente. Y es el autor, porque ese es su derecho moral, el que decide cuándo y de qué modo. Este derecho de divulgación, el derecho moral, esta definición que os acabo de dar, será después esencial para entender qué es la copia privada y qué no es la copia privada, porque apela directamente a que una obra puede copiarse solo cuando está ya divulgada. Es decir, lo que no se puede hacer nunca es, antes de la divulgación, copiar la obra y, por ejemplo, exponerla en Internet. Segundo derecho moral, decidir si esa divulgación se hará con seudónimo o anónimamente, el autor puede decidir libremente esa cuestión. El reconocimiento de su autoría, que es, digamos, el derecho moral esencial para el autor, que se reconozca que él es el autor de la obra, y lo que sería su inverso, el derecho a que nadie se diga autor de la obra que no ha creado. Cuarta cuestión, el derecho a modificar la obra como quiera el autor, que tiene a su vez la facultad a que terceros respeten la integridad de la obra. Es decir, yo tengo derecho a modificar la obra como quiero y tengo a su vez derecho a que nadie la modifique como yo no quiero. El derecho a retirar la obra del mercado cuando quiera, por ejemplo, cuando han cambiado sus convicciones que expresaban esa obra y cree el autor que está afectando a su derecho moral que esa obra continúe difundiéndose, solo que la ley especifica que en ese caso todos los derechos que haya cedido, por ejemplo, a empresas que están lucrándose con tu obra, con un contrato en vigor y perfectamente válido, el autor tendrá que indemnizar a esas mercancías. Y el derecho a acceder al ejemplar único de la obra, por ejemplo, para ejercer el derecho de divulgación de lo que hemos hablado antes. Por ejemplo, eres un pintor, tienes un cuadro, el cuadro es el único ejemplar que existe y lo has vendido como una propiedad más, como quien vende algo físico a una persona que lo tiene en su casa. Tienes derecho, si quieres que ese cuadro se vea más allá de la persona que lo ha vendido, por supuesto, respetando la propiedad física que sigue siendo de quien la compró, pero tienes derecho a acceder a ese ejemplar único para difundir su contenido. Su contenido, no el ejemplar, que como decimos tiene una propiedad física que has transferido con el determinado contrato de compraventa que sea. Centrándonos en lo más importante, vamos a hablar de aquel que hablaba del reconocimiento de la autoría. Esto apela obviamente a el plagio. El plagio, lo primero que tenéis que saber es que no tiene ninguna definición ni en la Ley de Propiedad Intelectual ni en el Código Penal, donde solamente el plagio se nombra, pero no se define. No hay ninguna ley que defina qué es el plagio. La definición de plagio la da la jurisprudencia. La jurisprudencia ha ido estudiando los casos en los que no solo no se reconoce la autoría de su autor, sino que un tercero se hace pasar por el autor cuando no lo es, y la jurisprudencia ha definido lo que es el plagio en estos casos. Y lo que ha definido la jurisprudencia es que el plagio es la copia en lo sustancial de una obra haciéndola pasar como propia. Por lo tanto, no sería plagio el hecho de copiar elementos accesorios que no forman parte del elemento esencial y sustancial de la obra, sino que se exige que lo que se copie, haciéndose pasar por autor el que no lo es, sea una parte sustancial de la obra. El plagio ha tenido muchísimo conflicto en el terreno judicial. Hay muchas veces en las que esta discusión sobre si hay o no plagio se saca de los tribunales porque por la razón que sea la persona supuestamente afectada lo denuncia públicamente pero no llega a materializar esa pretensión en los juzgados. Hay varios casos en ese sentido de no haber llegado nunca al juzgado y por lo tanto no poder decir que jurídicamente estemos en presencia de un plagio porque no hay ninguna sentencia, ni firme ni no firme que así lo diga, pero es bien conocido varios conflictos donde mucha gente ha opinado
esto me parece que es un plagio de esta obra. Pues bien, teniendo en la cabeza lo que dice el Tribunal Supremo, que es la copia en lo sustancial de la obra, os voy a poner un par de ejemplos, dejando claro que los dos ejemplos son ejemplos que nunca se han llevado a los tribunales, por lo tanto no tenemos ninguna respuesta de ningún juez que diga esto es plagio o no lo es, y por lo tanto queda poco en la opinión no vinculante de cualquier persona que se acerque a estos ejemplos, el decidir si para él es o no un plagio. El primero de los casos, os voy a poner un par de canciones de forma consecutiva, con objeto de que ustedes mismos lo escuchéis y sabiendo que ningún juez os va a dar respuesta cuando terminéis y yo voy a decir cuál fue la sentencia, no la hay ninguna, ni firme ni no firme, pero os lo dejo para que vosotros os acerquéis a esta realidad. Bien, esto fue un conflicto que fue mediático, nunca jurídico, y que enfrentaba a un grupo, creo que inglés, que había creado la obra que habéis escuchado primero, y a Mikel Erenchuk, no a Fran Perea, que era el intérprete de la canción, a Mikel Erenchuk, que es el que había compuesto la letra y la música de la canción que abría la serie de Los Serranos, que al final fue un sueño doble. Pues si no habéis visto, spoiler del final de la serie. El caso es que, bueno, pues hubo, como digo, una pelea mediática donde decía esto es un plagio y tal. Bueno, nunca se llevó a los juzgados. Como tampoco se llevó a los juzgados nunca el conflicto que tuvo Disney con un dibujante, creo que se llama Osamu Tezuka, Alfonso seguro que lo sabe mejor, que es experto en cómics, está por ahí sentado, y que él había creado una obra muy parecida, y mucho antes, a El Rey León, muy parecida. En la obra de Osamu Tezuka, si es que lo digo bien el nombre, lo que sucedía, y esto sonará familiar, es que un león tiene como destino ser el rey de la selva, con la guía de su padre, que aparece en el cielo diciéndole que él tiene que ser el rey. Aunque esto parezca muy semejante al guión de El Rey León, hay también grandes diferencias entre una obra y otra. Por ejemplo, en El Rey León, el protagonista, el león que tiene que ser rey, se llama Simba, mientras que en la obra de Osamu Tezuka se llama Kimba. Como veis, la primera letra del nombre es radicalmente distinta. Como digo, esto también es un conflicto mediático, no se ha discutido mediáticamente esto, ¿es un plagio o no lo es? Nunca se ha llevado a juicio, no sé si hubo algún tipo de acuerdo extrajudicial, no sé qué sucedió, pero sí es algo que se ha discutido mucho. Por ejemplo, en Los Simpsons hay una escena en la que cuando muere Encía Sangrante, que es el músico de jazz, se aparece en el cielo una serie de personajes, entre las que está este personaje, y aparece también el padre del Rey León y le dice: tú debes ser el rey, Kimba, Simba. Pues bien, también en la página web de crítica Rotten Tomatoes hablan de esta cuestión y se preguntan, ¿es un homenaje o un robo? Y intentan, yo creo
que lanzar ya la respuesta en el propio vídeo que hace. And now, homage or stealing? You make the call. When you first saw The Lion King, you were probably excited to meet all these fresh new characters. Unless you grew up in 1960s Japan watching anime series Kimba the White Lion. Then you were probably like, wait a minute. The lion family, the proud king's rock, a wise baboon, warthog, a scary animal graveyard, lions talking from the sky. You must be called Kimba. Must take your place. Hyenas and a dark complexioned usurper with a disfigured eye. I am Mao. I am the king of the jungle. Oh yeah, did we mention his name was Kimba? Disney's insisted it's all coincidence. We ask, homage or stealing? You make the call. ¿Tenéis problema en el fondo para oír el vídeo? Porque se oye, creo que un poco flojo. Si lo podéis subir, genial. Bueno, el siguiente derecho moral, ya una vez visto lo que es el plagio, sí. Sí, ¿le puedo preguntar una cosa? Claro. Es que antes de que se me pase, he dicho antes que como derecho de la personalidad lógicamente era irrenunciable el derecho a la propiedad intelectual. Entonces, me pregunto, cuando hay una licencia Creative Commons del propio autor, ¿cómo se resuelven los litigios que den vida del autor y sobre todo, si fallece, pues los herederos? Si de alguna manera, no sé, que me parecería muy definido que sea como irrenunciable, si tú has hecho uso de ese derecho porque el propio autor en vida te ha dado su permiso, ¿cómo se resuelve eso? Muy bien, ahora contesto. ¿Pueden subir el volumen del vídeo, por favor? Sí, lo que es irrenunciable son los derechos morales del autor, no los derechos de explotación. Exacto. Y en la licencia Creative Commons los derechos morales no se tocan, precisamente por su irrenunciabilidad. Lo que ceden son los derechos de explotación, que son libremente cedibles a cualquier persona, y en este caso se harían por medio de ese contrato de Creative Commons. Vale. Si se resuelve eso. Vale. Vale, ok. Bien, la siguiente, por cierto, siempre que tengáis una duda, esto es un curso, no una conferencia, siempre que tengáis una duda, haced justo eso, me paráis y la resolvemos. Siguiente cuestión del derecho moral es el derecho a la integridad de la obra. En este sentido, hay una gran pelea entre los autores y las empresas que están explotando su obra en los casos en los que, por cuestiones económicas, el derecho a la integridad de la obra se vulnera para conseguir un mayor alcance comercial. En el terreno del cine es muy evidente este conflicto. ¿Qué sucede con las televisiones, con los cines y con los productores de la obra? Hay en este sentido un documental del que veremos un par de fragmentos para hablar de esto, que es el documental Cineastas contra Magnates, donde explican que los cineastas, su principal obsesión no es, o no solo, el asunto este de las descargas de internet, sino que tienen un caballo de batalla importante en la cuestión de la integridad de la obra. Por ejemplo, en Italia, en los cines, hay una norma no escrita, que es la de que en los cines, a mitad de la película, te la cortan y dicen un recreo de 15 minutos, de 10 minutos, de 5 minutos, de lo que sea, que es obviamente el momento que tiene el cine para venderte sus palomitas y sus cosas, que es el único objeto del recreo, porque la mayoría de las personas, por mucho que haya descendido el nivel cultural medio, puede ver una película de hora y media del tirón, son capaces incluso de conseguirlo, pero en Italia han decidido que bueno, que Berlusconi esto ha descendido mucho y que ahora hay que cortar la película por aquí. Entonces te la cortan. Esto afecta al derecho a la integridad de la obra, dicen los cineastas, dicen cómo yo hago una película donde voy construyendo un clima y de momento
la película se para, se encienden las luces, dejas al público totalmente aturdido y le plantas un paquete de palomitas en la cara para que se lo compre. Eso no está para nada dentro de lo que del clima que yo pretendía crear en el espectador. ¿Qué es lo que han hecho los cineastas italianos al ver que la ley de la ciudad es mucho más agresiva que la ley de la selva? Adaptarse a lo que le pide el mercado, en este caso los cines, y ahora hacen las películas con la idea de que te la van a cortar a mitad. Y dice, bueno, por lo menos voy a decidir yo cuando me la cortan que ocurra algo que permita el corte, que no sea en medio de una escena clave, sino que voy a crear una especie, como si lo hubiese creado directa para televisión, voy a crear yo ya el intermedio y le voy a decir a esta gente que por favor me la corten aquí, que es donde yo ya la he preparado para que pueda ser cortada sin que me rompan la película por la mitad. Por ejemplo, también otro caso de lesionar el derecho a la integridad de la obra, pues se da mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos ni siquiera existen los derechos morales, sino que existen, en una mercantilización ya completa de la obra, existen los derechos de explotación. Y esos derechos morales se consiguen por contrato. Pero claro, un autor, un cineasta que pueda permitirse eso, no es cualquiera. Woody Allen, por ejemplo, es conocido porque en su contrato dice, mire usted, el resultado final lo decido yo, usted no toca ni una secuencia de esto, porque después te llega un productor y te corta lo que sea de la película o lo añade, según le convenga. Por ejemplo, es conocido el caso de Miramax, donde Harvey Weinstein le llaman Harvey Manos Tijeras, precisamente por su costumbre a llegar y decir las películas cuanto más cortitas, mejor. En este sentido hay un ejemplo que es el de Superman 3, en el que esa película tenía una concreta duración y cuando la querían poner en la televisión, previendo que esta película va a dar mucha audiencia y por lo tanto mucha posibilidad de introducir anuncios entre intermedio e intermedio, lo que le venía bien a la televisión en este caso era que la película durase lo más posible. ¿Cómo se hace eso? Que una peli dure más de lo que dura para poder poner más intermedios. Es complicado, pero no tanto si tienen la ayuda del productor de la película, que es el propietario total y absoluto en Estados Unidos de la película, no el autor de la misma. Entonces lo que hicieron fue que el productor llamó al autor, al director de la película, y le dijo, mire usted, necesitamos que esta película dure, en lugar de 2 horas, 3 horas. Y le dice, ¿cómo lo hago? Introduzco la cámara lenta en todas las secuencias. No, lo que puedes hacer es que como habrá muchas escenas que habrán quedado fuera del montaje final, pues introduzcala usted en esta película. Y el autor le decía, pero es que las que han quedado fuera del montaje de Superman 3 son aún peor que lo que quedó dentro del montaje de Superman 3. Y el productor le dijo, ¿y a mí qué me importa? Entonces tuvieron que introducir las escenas, y como Superman 3, la copia que se distribuye actualmente es la que se emitió en televisión y no la de los cines, pues lo que tenemos a nuestra disposición es esa versión alargada, absolutamente ajena a la que quería el director, y que incluye incluso las escenas que quedaron mal, que estaban mal rodadas o que eran redundantes. Y siguiendo con el derecho de integridad de la obra, también las televisiones mandan en este sentido y hacen un poco lo que les da la gana. No solo por los intermedios, que también se ha discutido varias veces si afectan o no al derecho a la integridad de la obra. En mi opinión, obviamente afectan, pero es uno de esos casos donde la ley del mercado se pone por encima de lo que expresa y literalmente dicen las leyes reales, las que realmente rigen en la teoría. Y es el caso, por ejemplo, cuando empezaron a rodar en Cinemascope, por lo tanto con esas 2 franjas negras que hacían que fuera más ancho o más largo que ancho la imagen, y cuando lo ponían en televisión ellos lo emitían con el formato que estaban acostumbrados de televisión, de
4, 3 y punto. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que como esto estaba rodado en Cinemascope, las partes de los laterales se cortaban, como si fuera con una tijera. Y los personajes que aparecían un poco escorados en la pantalla directamente se le veía la nariz hablando, o se veía una pistola sin mano que la sostuviera, y era todo un disparate. En el documental que os recomiendo de Cineastas contra Magnates, hay un ejemplo de esto, de cuando Televisión Española emitió una película rodada en Cinemascope y cómo quedó en la realidad. En el documental os pone el original, cómo debería haberse emitido y cómo se rodó para el cine y cómo salió después en televisión. El hombre del oeste. Todavía existe. ¿Conocí este sitio? Hace años he vivido aquí. Cuando era pequeño. Bien, hay veces en los que lo que interesa es justo lo contrario de lo que interesaba en el caso de Superman 3, que es que la película dure lo menos posible. Es decir, la televisión tiene, por ejemplo, un margen de 2 horas para emitir una película que dura hora y media. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues que tienen media hora para poner anuncios, ¿de acuerdo? Pero lo ideal sería tener más de media hora, porque consiguen más dinero. Así que si la película, para la que tienen 2 horas de margen en televisión, en lugar de hora y media durara hora y 20 minutos, sería mucho mejor. ¿Cómo se hace esto? Pues no ocurre igual de zafio que en el caso de Superman, donde ponen escenas, aquí no piden quite usted escena, pero lo que sí hacen, o se hizo durante un tiempo, es utilizar un compresor que hace que la película vaya más rápido, que es un poco como darle así para adelante a la película para que hablen los personajes lo más rápido posible y la película termine antes. Era un compresor que se llama Lexitone Audio Time Compressor, que lo que hacía es que de forma imperceptible para cualquier persona que no tenga el original y la copia puesta delante, hace que los personajes vayan hablando con más rapidez y por lo tanto la película termine. Aquí tenéis un ejemplo de eso. Te los has jugado, ya lo creo. Podemos ver sus efectos en estas imágenes con el gran Francisco Raval. Usted ha tenido suerte. ¿Quién sabe en qué hubiera llegado a convertirse en su compañía? Los individuos así como este, no traen nada bueno a nadie. De esta manera, la cadena de televisión puede vender más tiempo de publicidad dentro del espacio dedicado a la emisión del film. Se lo dije, no parece una gran cosa ahí. Tan quietecito. Pues bien, esta escena, para los que queráis ampliar información sobre la cuestión de los problemas de los derechos morales de los autores con sus propias productoras, televisiones y cine, es del documental Cineastas contra Magnates. ¿Cuál es el director del documental? No tengo ni idea. Sé que hay 2 partes, una es Cineastas contra Magnates, luego hicieron una segunda parte, yo creo que es inferior a la primera, pero si buscas en The Pirate Bay que sale. Era broma de The Pirate Bay, porque tú te has quedado tan pancho y lo estás buscando yo. Bien, vamos a ver un caso práctico.
Una vez que hemos visto ya lo de los derechos morales, vamos a verlo con un caso práctico, uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué es lo que está en juego aquí? Este fue el caso de un single de Amaya Montero, que es una cantante que da así como repeluco, que se filtró antes de que lo sacara a la venta. Era un single que no había salido a la venta y salió además con una copia que estaba en mal estado, una copia que no estaba mezclada y que no estaba como Amaya Montero quería que estuviera. Y salió antes incluso de que se pusiera por primera vez ante el público. Esto afecta a un derecho moral, además de un derecho patrimonial, afecta claramente a un derecho moral. ¿Cuál creéis vosotros que es el derecho moral esencial que se está aquí vulnerando? La integridad de la obra. Integridad de la obra, en el momento en el que, bueno, sale la obra de forma distinta a la que querría Amaya Montero, pero hay otro que es evidente que está muy conectado de integridad también. La divulgación. La divulgación, exacto. Es decir, Amaya Montero tiene, o guste o no, el derecho a sacar el disco de la manera que ella quiere cuando ella quiere. Sin embargo, aquí lo que sucedió es que el disco se divulgó, o el single se divulgó antes de que Amaya Montero lo decidiera y además de forma distinta a la que ella lo habría difundido. Vamos a entrar en los derechos patrimoniales. Sí. En relación con eso que estamos hablando, yo siempre me he preguntado qué pasa con los inéditos. Por eso, cuando se publica un inédito sin el consentimiento del autor que ya no dijo, ¿ahí Bueno, se entiende algo? Ahí hay una... Si no hay consentimiento del autor, hay una infracción de su derecho a Pero se hace, ¿no? a la divulgación, sí, se hace de forma muy común. Sí decirte también que cuando el autor está muerto, el derecho de divulgación, en este caso, los herederos del autor lo tienen la posibilidad de divulgar la O sea, es hereditario, ¿no? Sí, tienen esa posibilidad de divulgarlo. Si lo divulga un tercero, que es totalmente ajeno a esta cuestión, al autor o sus familiares, pues entonces habría una vulneración de su derecho. Ahora bien, ¿qué es lo que consideramos inédito? Porque tened en cuenta que inédito es absolutamente inédito, es lo que una persona ha creado en su casa y nunca ha salido del círculo. A lo mejor no quería, pero eso mi duda Exacto. era, ¿eso lo Exacto. heredan porque es hereditario ese derecho, no? Sí, tienen la posibilidad de divulgarlo, de hacer una divulgación de la obra, e incluso el artículo 40 de la Ley de Propiedad Intelectual establece también ciertas posibilidades de que el propio Estado, por razones de interés cultural, pueda divulgarlo nunca divulgado. Son casos muy excepcionales. Los derechos patrimoniales, que son los que van a causar un choque frontal con los usos comunes que los ciudadanos hacen a través de Internet, son de 4 tipos. Son muy sencillos. El derecho de reproducción, de distribución, de comunicación pública y transformación. ¿Qué significa esto? Es muy fácil. El derecho de reproducción es básicamente el derecho a copiar la obra. Un titular de un derecho sobre una obra tiene el derecho a decidir sobre si puedes copiar la obra o no copiarla, con las excepciones que luego diremos, pero en principio este es el principio general. El derecho a copiar la obra solo se puede hacer con autorización del titular de los derechos. El derecho de distribución habla del derecho a difundir la obra cuando está adherida a un soporte físico. Por ejemplo, sería un derecho de distribución libros editados que están en una tienda. Eso, como está adherido a un soporte físico, es el ejercicio del derecho de distribución. El derecho de comunicación pública es la difusión cuando no está adherido a un soporte físico, es decir, es la difusión inmaterial de la obra. Por ejemplo, cuando se emite en radio una canción, ahí no está adherido a un soporte físico. Cuando se comunica públicamente por internet, ahí no está adherido a un soporte físico. Cuando se está
dando un concierto, hay una difusión de una obra musical sin que esté adherida a un soporte físico. Pues todos estos ejemplos son ejemplos de comunicación pública que solo se pueden realizar con la autorización del titular de los derechos de comunicación pública. Y por último, el derecho de transformación de la obra, que es el derecho que tiene cualquier autor a decidir cómo transformar su obra. Esto tiene ciertas ramificaciones con el derecho a la integridad y al derecho a modificar la obra, pero en este derecho de explotación se refiere a otro tipo de cambio. Me explico. El derecho de transformación de la obra es el derecho a que las obras derivadas de la tuya se hagan solo con autorización, con tu autorización, como tal titular del derecho de transformación. Sería un ejercicio del derecho de transformación y que por lo tanto necesita autorización el traducir un libro, por ejemplo. Es el ejercicio del derecho de transformación. Traducir un libro de un idioma a otro. Hay una serie de cambios para adaptarlo a ese nuevo idioma que suponen el ejercicio de este derecho. Subtitular una película, por ejemplo, es también una obra derivada del guión original y por lo tanto es el ejercicio de un derecho de transformación. O hacer una película de lo que era un libro. Es también una obra derivada del original. Por ejemplo, la película del Señor de los Anillos es una obra derivada del libro que hizo Tolkien y que necesita los derechos de transformación. La cesión de esos derechos de transformación. Estos derechos pertenecen al autor de forma originaria, en el momento en el que crea la obra. Ya sabemos que no hay ni que registrarla porque el registro no constituye esos derechos. Y estos derechos, en la práctica, lo que se hace es que se ceden, puesto que al contrario de los morales pueden ser cedidos, lo que se hace en la práctica común es cederlos a un tercero, que suele ser una empresa, que lo que hará será explotar la obra en tu nombre y tú le cedes los derechos generalmente en exclusivo. Ocurre, como preguntaban antes en la licencia Creative Commons, que otra forma de ejercer estos derechos que ahora se está utilizando es que el autor, en lugar de ceder los derechos a una empresa, lo que hace es cederlos, mantenerlos él y ceder una parte de esos derechos, todos si lo desea, siempre que sean patrimoniales, al público mediante una licencia creada al efecto, como puede ser la licencia Creative Commons. Pero hay que saber algo fundamental, y es que, sí. Una duda, que si una obra se divulga bajo una licencia Creative Commons y el autor renuncia a sus derechos patrimoniales, pero después decide devolvérselo, es decir, pasar de la licencia abierta a unos derechos de autor totalmente al 100%, ¿qué efectos puede? ¿Eso no genera inseguridad jurídica? O sea, yo divulgo una obra en Creative Commons y de repente, como derechos patrimoniales lo gestiono yo, la cambio a copyright, y ahora, ¿qué pasa? ¿Sabes? Sí. Bueno, pues yo entiendo que una vez que se ceden los derechos no existe posibilidad de retrotraerlos. Pero en el caso de que se interpretara la licencia en el sentido de decir, no, mire usted, lo que yo cedí, como no era en exclusiva, ahora lo cierro. Yo tengo muchas dudas de que se pueda. En el caso de que se llegara a la conclusión de que se puede, lo que está claro es que todos los usos que se hayan dado a la obra, incluso los que siguen teniendo efectos en la actualidad, y que se hayan basado en lo que disponía esa obra en el momento en el que se utilizaron, son usos perfectamente lícitos. Por ejemplo, una persona que coge un libro editado por Creative Commons que permite obras derivadas y hace una película sobre esa obra, mientras tenía esa licencia. Esa persona está perfectamente cubierta para hacer la película. Si después el autor decide dar marcha atrás, ya te digo, tengo mis dudas de que pueda recogerlo ya dado, pero si se pudiera, si se entiende pues que efectivamente se puede con una interpretación de la licencia generosa con el titular de los derechos, es evidente que esta película, aunque siga emitiéndose con posterioridad al cierre, su origen no está para nada viciado, porque lo que no se produce es una anulación, una nulidad de la licencia.
La licencia estaba vigente, se utilizaron los derechos y todo lo que siga, incluso teniendo y desplegando efectos después del uso, es perfectamente legítimo. Teniendo dudas, como te digo, a la posibilidad de quitar lo que ya no se tiene. Pues bien, sí. Por eso mismo en el caso del derecho a retirar la obra, en este caso por ejemplo, ya no solo reconvertir una licencia de como en una licencia de obra, sino el derecho a la participación de la obra, en el caso del derecho a retirar la obra de... Sí, es un derecho un derecho moral que se tiene, pero recuerdo que la posibilidad práctica de hacerlo está condicionada a indemnizar a todas aquellas personas a las que haya cedido el derecho y que se vean perjudicados por tu decisión. Se puede hacer. En el caso de, imaginemos, un músico que crea un disco, cede sus derechos a una discográfica, o bueno, en este caso un autor que cede los derechos a un editor, que es como se llama también a los autores cuando trabajan con una discográfica, y dice, no, mire usted, a mí ya me perjudica que se esté difundiendo esto, ejerzo mi derecho a retirarla del mercado porque entiendo que está perjudicando a mi derecho moral. Puedes hacerlo, y con las licencias Creative Commons también, siempre y cuando indemnice a todas aquellas personas que se hayan visto afectados por esa decisión. En el caso de una discográfica, pues habría que llamar a un perito que haría un cálculo económico de cuál es el coste que le supone al editor o a la discográfica tu decisión, cuáles son los beneficios que presumiblemente ha dejado de obtener los lucros cesantes, y una vez que el autor lo pague, o el titular de los derechos lo pague, el autor que está decidiendo retirar la obra del mercado, se puede retirar. Pero en el caso de las licencias Creative Commons ocurriría exactamente igual. El problema es como cuando se difunde a través de Internet, por ejemplo. Por ejemplo, un libro se difunde a través de Internet, editarlo en Internet, de hecho, el derecho al olvido, es una cosa que en la práctica es complicado, ¿no? Sería complicado. Claro. Sí, eso es una cuestión, pero de índole práctico. Ya veremos después que no solo eso va a traer problemas de índole práctico, sino que también sucede con el teórico derecho de reproducción y por lo tanto el derecho a que un tercero no reproduzca sin tu consentimiento, como eso queda en algo meramente teórico pero con poca posibilidad práctica cuando llegue a Internet. Cuando tú una obra intelectual cambia hasta el punto de que cambia su propia naturaleza y se convierte en una sucesión de unos y ceros, las posibilidades de retirar o de impedir el acceso a la copia en la práctica son prácticamente nulas. Existe en la teoría, pero en la práctica las posibilidades son pocas. Pero son dos cuestiones distintas. Una, la jurídica, lo que un autor tiene en principio posibilidad de hacer jurídicamente, y otra, lo que le permite la realidad. Y la realidad, una vez que llegue a Internet, es que estas facultades teóricas en la práctica tienen poco recorrido. Después, de hecho, lo vamos a ver con los conflictos generados con Internet y estos derechos patrimoniales. Los derechos conexos, ¿qué es esto? Esto significa que no solo es titular de un derecho el autor de la obra. Por ejemplo, en una canción concurren varios titulares de derecho. El autor de la obra, por supuesto, es el que ha compuesto la letra y la música, pero también está el intérprete de la obra. Por ejemplo, David Bisbal no es autor de su música, es solo intérprete. Eso no quiere decir que él no tenga derechos sobre el producto que se ha creado, no los tiene sobre la obra porque no es el autor, pero sí los tiene sobre su interpretación. Y sobre una canción o una obra musical, como quiera que sea, también concurre el derecho de la discográfica o de la productora que ha hecho el disco sobre la concreta grabación que se ha hecho. Por lo tanto, ¿qué significa esto en la práctica? Que cuando utilizas una canción necesitas tres tipos de autorizaciones.
necesitas la autorización del autor, porque es el que ha creado la letra y la música, pero necesitas también autorización de los intérpretes, o al menos una remuneración equitativa a los intérpretes por utilizar esa obra, y también la autorización de los productores de esa concreta grabación. Esto sucede mucho, esta confusión, en el terreno de, por ejemplo, un bar que dice: mire usted, yo pongo música de tal disco o de tales discos en mi local, yo le pago a SGAE. Sin embargo, me vinieron unos tipos que se llamaban AGEDI y AIE que me piden también dinero. ¿Esto cómo va a ser si yo ya pago a una? ¿Cómo voy a pagar a tres? Pues viene de esto que os he comentado. SGAE es la entidad de gestión que gestiona los derechos de los autores, pero faltan, como decimos, los intérpretes y los productores, que son gestionados por AGEDI en el terreno de los productores y por AIE en el terreno de los intérpretes. En el cine ocurre algo parecido. En el cine, ¿quién es autor? Para empezar, hay varios autores. Autor de una obra cinematográfica son los guionistas o el guionista, el director de la película y los autores de la banda sonora, si es una banda sonora hecha al efecto para la concreta obra audiovisual que se ha generado, ¿no? Por ejemplo, si yo cojo una canción pues, de cualquier músico y la meto en una película, eso no sería autor de la obra el músico, porque he cogido una obra ya existente. Sí tendría que pagarle, obviamente, al autor, al intérprete, al productor, como hemos dicho, pero no sería autor o coautor de la obra. Pero si el autor ha hecho su música específicamente para esa película, entonces sí sería autor de la obra. Un ejemplo de esto. ¿Quién sería autor de Los Intocables de Leonés? Pues sería Brian De Palma, por ser el director de la película, el guionista, que no sé quién es, de la película, y Ennio Morricone, porque hizo una concreta banda sonora para la película, específicamente para la película. Pues bien, sobre una obra cinematográfica hay varios titulares de derechos también. Está el derecho de los autores, ya hemos visto quiénes son. Está el derecho de los intérpretes, en este caso serían los actores que aparecen en la película. Eso es gestionado por su correspondiente entidad de gestión, que en este caso es AISGE, que se encarga de gestionar los derechos de los intérpretes. Y por último, el productor, de lo que se encarga es EDA. Por lo tanto, hay varios titulares de derechos que recaen sobre un mismo objeto, y por lo tanto no se trata solo del autor. Y de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de los derechos conexos. Por hablar de un caso práctico, Luis Cobo, como no, hace una versión de una obra de Beethoven que está libre de derechos por estar en el dominio público. ¿De acuerdo? Una obra de Beethoven que ya ha pasado al dominio público, por lo tanto sus derechos patrimoniales han expirado, puede ser utilizada por cualquiera sin pagar derechos. Y la pregunta es: ¿puedo usar ese disco libremente dado que la obra de Beethoven está en el dominio público? Porque esto causa conflicto así. Yo puse música clásica en la película, o puse música clásica en mi bar, y son obras de Beethoven. ¿Cómo me cobran a mí por utilizar música de Beethoven? Bueno, pues la razón está en lo que hemos explicado antes. La razón es que no se cobra, ni se puede cobrar, en concepto de derechos de autor de la obra. Porque la obra de Beethoven está en el dominio público. Pero, ¿por qué sí se puede cobrar? Pues por el intérprete, que en este caso es el director de esta orquesta, que sería Luis Cobo, y por el productor. Es decir, esos dos derechos siguen vigentes, porque se constituyeron ayer, como quien dice. El autor no, es decir, el SGAE no va a venir aquí, o no debe venir aquí a cobrar por Beethoven. Ahora bien, Luis Cobo y el productor del disco pueden venir, porque eso no está en el dominio público. Eso se creó el mes pasado y eso sigue vigente. Lo mismo se puede decir de un libro editado por Planeta y el libro resulta que es El Quijote. La obra está en dominio público,
Es decir, esa sucesión de palabras, letras y frases, contenido inmaterial de la obra, eso está en el dominio público, puede ser utilizado por cualquiera, hasta tal punto que el Planeta lo ha utilizado sin pagar a nadie. Y Luis Cobos ha utilizado sin pagar a nadie. Pero tú no puedes utilizar luego lo que ha hecho Luis Cobos ni lo que ha hecho Planeta. Porque la ley protege la edición, en el caso de Planeta, y en el caso de Luis Cobos protege la interpretación y también la grabación. ¿Qué es lo que hacen algunos músicos? Pues algunos músicos que se han dado cuenta de esto y que quieren que la música clásica esté de verdad accesible al público, lo que hacen es lo siguiente: cogen las obras de Luis Cobos, no la cogen nadie, de Beethoven, de Mozart o de quien sea, que esté en el dominio público, que sea música clásica, la interpretan, la graban ellos con sus propios medios y después la ponen en internet y dicen: cedo mis derechos de interpretación y de producción de la obra. Por lo tanto, ya eso sí está totalmente libre de derecho. Lo que tiene que ver con el autor porque está en el dominio público, y lo que no tiene que ver con el autor porque te lo han cedido expresamente. Y es una forma de liberar la música clásica real. Pues bien, hemos dicho que los titulares de los derechos tienen una serie de derechos. Sí, una duda. En el caso de un cuadro, que un artista y hay una modelo, una modelo, tendría derecho, porque el modelo posa libremente para el cuadro, sin que hayan derechos de carácter económico, pero el cuadro se vende al final. ¿Ese modelo tiene derecho a un derecho con eso, alguna remuneración o algo? No, porque no tiene ninguna participación real en la creación de la obra. Lo que sí tiene, y en lo que sí afecta, es el derecho de imagen, que es un derecho totalmente distinto a los derechos de propiedad intelectual. En cuanto al derecho de la imagen, o sea, modelo, siempre que sea reconocible, que es lo que exige el derecho de imagen, porque lo que tutela es tu derecho a que tu representación física no sea vista más que por la gente que tú quieres que sea vista, digo, obviamente, en una representación de tu imagen, mediante una fotografía, una captura, una grabación con un vídeo, etc. Entonces, como ese es el bien jurídico protegido, la modelo, si es reconocible, en todo caso tendría un derecho de imagen, como lo tiene también en el caso de una modelo un modelo que aparece en una obra fotográfica o en una mera fotografía, que no ni siquiera una obra intelectual. Entonces, la persona que aparece representada en una obra fotográfica no tiene un derecho de autor ni ningún derecho conexo en la obra, lo que sí tiene es un derecho de imagen. Pero aunque, a ver, va a sonar un poco así, pero aunque sea fuente de inspiración, digamos, ¿sabes? Una musa no tiene derecho de autor sobre la obra que inspira. Entonces yo entiendo que no, pero insisto, tiene derecho de imagen, eso sí, y puede pedir lo que quiera o darlo gratuitamente. También la jurisprudencia ha dicho que el hecho de posar para un fotógrafo, realmente es un fotógrafo, el hecho de posar lo único que puede hacer presumir es que estás autorizando la fotografía, pero no necesariamente la difusión ni cómo se difunda, es decir, que se necesita una autorización especial. Bien, ya hemos dicho que hay una serie de derechos de explotación que solo se pueden ejercer con autorización del titular: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Vamos a hablar de la excepción a la regla general. La excepción a la regla general son los límites de la propiedad intelectual. Hay que tener una cosa clara sobre la propiedad en general. La propiedad está configurada pero está configurada no es un límite que se establece desde fuera, sino que forma parte de su objeto, de su constitución, de su propio concepto. Dos tipos de derechos. Por un lado, el derecho al provecho patrimonial del propietario, patrimonial o no patrimonial, el derecho al disfrute y a sacar provecho, si se quiere, de esa propiedad por parte del propietario, y forma también parte de su constitución la función social que está abocada a cumplir la propiedad. La función social no es, como digo, un límite externo que configura
por lo tanto los márgenes hasta donde llega el concepto propiedad, sino que es que forma parte de su propio concepto, de su constitución. En el caso de la propiedad intelectual, la función social también está presente con mucho sentido, además, teniendo en cuenta que la propiedad intelectual estamos hablando de bienes culturales y por lo tanto la necesidad del acceso de los ciudadanos a esas obras. No solo el acceso,